Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves, con el que se cierra la semana para nosotros. Programa distinto en esta ocasión, ya que no vamos a tener la mesa de debate, análisis y tertulia habitual, sino que se va a componer, bueno, pues de tres entrevistas personales. Tres entrevistas personales en las cuales, bueno, pues tocaremos distintos puntos y no solo de la geografía mundial, sino de la altura. Iremos a lo más profundo, bueno, pues haciéndonos eco de esas difíciles horas que han estado pasando durante toda la semana, difíciles y trágicas horas que han estado pasando durante toda la semana, bueno, pues los integrantes de esa expedición submarina turística que viajaba, bueno, pues para ver, conocer de primera mano los restos del Titanic, quizás el hundimiento más mediático, más famoso, el naufragio más mediático y más famoso de la historia del mundo, que no el que más vidas se cobró, cuidado, pero bueno, eso sería otro debate. Después nos iremos de la mano de una joven ovetense a ascender a algunos de los picos más altos del mundo, sin ir más lejos, el pico más alto de Europa, el monte Elbrus. Y finalizaremos el programa de esta noche, bueno, pues con algo que muchos intentan, muchos consiguen y es posible, que es dejar de fumar. La Universidad de Oviedo ha puesto en marcha bueno, pues un trabajo, un estudio pionero, en el cual bueno, pues, se demuestra que dejar de fumar es posible, pero eso sí, hay que querer. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues vamos a continuación con el primer tema que les señalábamos al inicio, antes de la cabecera, que es el de este submarino turístico, bueno, pues tripulado o con 5 personas a bordo, bueno, pues que decidieron hacer una expedición para conocer las profundidades donde se encuentra el Titanic, el transatlántico, ya lo saben, ha habido películas, libros y de todo en torno a él, ¿no? Para conocer los restos del Titanic. Lo que parecía a priori que iba a ser un viaje turístico impresionante, pues acaba en tragedia. Esta entrevista, eso sí, hay que señalarlo, la estamos grabando pues a las 10:30 de la mañana, cuando queda muy poco tiempo de oxígeno para los tripulantes. Vamos a ver, ojalá sea posible todavía un rescate a última hora, a la hora en la que ustedes lo están viendo, las 10 bueno, pues de la noche. Quizás todo haya acabado en tragedia, ojalá que no. Y ojalá que, como en buena película norteamericana, llegue la caballería al final y lo solucione todo. Bueno, para hablar de este asunto se encuentra con nosotros pues una persona que sabe y mucho de submarinos, ya que ha pasado pues, prácticamente toda su vida ligado a un submarino. Él es el capitán de navío actualmente retirado, Francisco Benavente, que durante buena parte de su carrera militar fue precisamente comandante de submarinos de la Armada Española. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué ha podido ocurrir para que esta inmersión turística bueno, pues acabe como acaba? A ver, este tipo de sumergibles, porque en realidad no es un submarino, es un sumergible en el sentido de que se sumerge y vuelve a superficie al cabo de un pequeño recorrido. Entendemos nosotros por submarino algo que es capaz de estar 30 o 40 días en operaciones en el mar o más, depende de los nucleares, etc. A mí me da la sensación, por las fotos que he visto, que es un desarrollo posterior de los que usaron en su día para investigar los pecios del propio Titanic o otros, ¿no? Y en un momento determinado detectaron una demanda igual que ha habido personas que se echaron al espacio, sí, a pagar por bastante precio un vuelo determinado, pues entiendo que atraiga, es el reto que tiene la humanidad siempre, que es llegar a los confines, alcanzar los límites, casi como una orden de aquí el mundo, te lo doy para que lo conquistes y lo domines. Probablemente por eso se han ido ahí con esos altos pagos lo que cuentan es que vale bastante dinero hacer este tipo de inversión. 150.000 euros. Sí. Y más el atractivo personal que tengas por ver en directo, sin intermediarios, casi como Santo Tomás de Aquino, voy a meter los dedos en la herida, sí, ver el pecio. Ese tipo de submarinos, a mí me llama la atención otra cosa, van
cuando dijeron que iban sentados en el suelo, da la sensación de que no estaba específicamente diseñado para bajar turistas, sino que ha sido una ocasión, una oportunidad, o sea, de usar algo que ya tenían y darle, pues, a través de este tipo de beneficios, vendiendo viajes de este tipo, pues bueno, recuperar un poco la inversión. En ese sentido, muchas personas, porque si están sentados en el suelo seguramente está diseñado para menos personas, tal vez 2, y muchos equipos tal vez para grabación, etcétera, detección, etcétera. Entonces es mezclar cosas que, yo para el mundo del submarino, mezclar cosas que no están diseñadas para lo mismo suele llevar a conflictos. Me da la impresión, es una impresión personal. Y a esta hora en la que estamos realizando la entrevista, las probabilidades de que los encuentren con vida o de que puedan sacarlos con vida, ¿son factibles o es, bueno, pues una crónica? Sí, yo me he abstraído de leer, no me gusta nada leer dramas de gente que puede morir en el mar por mi oficio, ¿no? Sí, o sea, de hecho, nosotros, explícate tú que nunca, cuando estábamos en el mundo activo, incluso a mí me tocó la Guerra Fría al final ya, por mi edad, no hablabas de enemigos, hablabas de adversarios, ¿entiendes? Ese es un matiz. Sí. Entonces, no he leído mucho de esto más que lo que me entra por las orejas cuando estoy comiendo en los telediarios. Sí. Entonces, las oportunidades que tiene este tipo de viajes, que son inmersiones puntuales, dije que es un sumergible, no es un submarino, definen perfectamente la operación, tal como si fuera una operación militar. Seguramente tendrían una especie de orden de operación, dice inmersión en tal punto, tantas horas de duración, objetivo es buscar tantos metros, le habrán vendido al cliente, seguramente veremos solamente la proa tal porque tenemos tanto tiempo, y luego se toman unos márgenes de seguridad seguramente grandes, porque si estuviéramos hablando del Estado español, la normativa de seguridad marítima es dura, es exigente. O sea, aquí probablemente este submarino aquí no tendría autorización de inmersión o tendría dificultades porque la Marina Mercante rige con precisión qué tipo. Es más, para un yate cualquiera, las normas de seguridad nos aburren mucho a los que nos gusta navegar a vela, pero hay que hacerlas. En este caso, me imagino que se han tomado un buen margen de seguridad, insisto. Y aún así, el problema que tiene es que esta semana una tecnología que no está diseñada, desde mi punto de vista, para ese tipo de cosas. Si se ha quedado opciones, si se ha quedado con un fallo técnico de propulsión, yo entiendo que estos bichos tienen lastre lanzable desde el interior, como teníamos los propios submarinos de combate, que en guerra no lo hacías, pero en paz sí, que puedes desalojar de golpe por medio de un sistema eléctrico un número determinado de toneladas y sales a flotación. Lo que ocurre es que si lo ha hecho, como es un artefacto muy pequeño, y está en una zona que el mar no es verdaderamente pacífico, porque es una zona, la zona del Cabo Hatteras y por ahí es fuerte, es un mar recio. Es encontrar una aguja en un pajar. Para que la encontraran bien, insisto en que debería tener al menos, comparando con nosotros, dos sistemas de búsqueda de hombre muerto, que llamamos nosotros, es decir, nos hemos muerto todos, pero estamos flotando, nos tienen que encontrar. Al menos tienes que tener una baliza emisora de ultrasonidos detectable por cualquier sonoboya o sonar pasivo de cualquier submarino que estuviera por ahí, o incluso con un sonar calable desde un barco comercial, también se puede hacer, y al menos una emisión de VHF, en fin, de radio, que emitiera como si fuera un disaster de un avión, que también durante un tiempo emite, ¿no? Nada de esto parece que ha sucedido. Entonces, así las cosas, me da la sensación de que probablemente pudiera haber pasado, ya entramos en el mundo de la hipótesis y la especulación, que haya tenido un mal enganche o un problema en las cercanías del pecio y haya quedado atrapado por algún cable, o algo. Es que fíjate como si bueno, no sé si esto es en televisión, se ve, cualquier detritus que tiene por ahí flotando, en un momento determinado te puede enganchar en uno de tus apéndices, y si te has quedado mal enganchado, este bicho no tiene brazos articulados, por lo que he visto en las fotos, que puedan desengancharlo, entonces está enganchado. Y si está enganchado, yo rezo porque la Virgen de los Mares les lleve de la mano al Creador, porque no podrán salir. O sea, claro. No hay forma. Porque incluso se ha especulado, digo por lo que se oye por la radio, ves en televisión, lees en prensa,
Un golpe de mar les podía haber metido dentro del pecio. No, en esas profundidades no hay corrientes. O sea, eso los submarinistas que usamos la detección submarina con física del sonido, física del mar, cómo se transmite el sonido en profundidad, una de las cosas que más vigilamos para nuestra capacidad de detección son lo que llamamos frentes oceánicos, que son, digamos, grandes, por ejemplo, la corriente del Golfo, grandes masas de agua que se desplazan y tal, pero en donde está el pecio del Titanic, y a esa profundidad, 3.000 y pico metros, casi 4.000, hay un momento en que la naturaleza se queda estática. O sea, digamos que la parte viva del mar está muy por encima, digamos que hasta los 800 metros o 1.000 metros o por ahí. Ahí sí hay algunas alteraciones, temperaturas, cambios de presión y tal, pero ahí abajo puede haber a lo mejor una mínima, si quieres, corriente translacional, pero que estamos hablando de 0,2 nudos, o sea, nada, prácticamente nada. Prácticamente despreciable, ¿no? Sí. ¿A esa profundidad es posible un rescate? ¿O dices, está tan abajo que...? Podría haber un rescate de dos maneras. Si se quedó enganchado, especulando, si se quedó enganchado en algún apéndice del Titanic y han muerto los pobres hombres, lo puedes traer a superficie por medios, hay suficientes medios para poderlo hacer. No es así como, o sea, cuando se habla de rescates en el mar, muchas veces la gente se le va la imagen a las películas de los submarinos que rescatan al submarino, tal. Es otra cosa distinta. En los submarinos modernos, desde mediados del del 20 en adelante, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos hacia los años 70, todos llevaban una escotilla especialmente diseñada para que se le pudiera acoplar vehículos de salvamento que hacían un vacío absoluto y te permitía incluso a profundidades de, digamos, 300 metros, más o menos, 200 metros, cota del submarino aproximadamente, abrir la escotilla. En la película La caza del octubre rojo se ve cómo lo hacen. Pues eso, imagínatelo, pero posado en el mar. No aquí, porque este submarinito no tiene ese tipo de escotillas. Entonces, el único rescate posible sería con un sumergible de gran capacidad de levantamiento de peso, primero localizarlo, después desengancharlo y luego ya sí subirlo. O sea, remolcar, en una palabra. No, incluso probablemente si se suelta desenganche, probablemente se habrán hecho, incluso si es verdad que es esta hipótesis, al verse enganchados probablemente habrán largado ese lastre móvil, que seguro que lo deben de tener, y habrán intentado que la fuerza ascensional de ese aligeramiento de desplazamiento tirara de él hacia arriba, y a lo mejor está así, ¿no? Y sería cuestión de cogerlo y sería él solo para arriba. Y hacia arriba. ¿Qué profundidad puede alcanzar actualmente un submarino? Bueno, es un dato estratégico, pero como te decía antes, el submarino no es una cosa que se mueva al azar por los mares, todo está perfectamente diseñado. Bajar metros significa aumentar la tecnología y el precio del vehículo. Entonces, ¿hasta dónde bajamos? Pues hasta donde es explotable el mar como herramienta de detección y contradetección. Antes te decía que a partir de cierta profundidad el mar se transforma en algo muy estable. Los submarinos tienen una zona que nosotros lo llamamos nuestra cueva, nuestro centro de ocultamiento para acechar, que son los primeros 150 metros de mar en el Atlántico y primeros 50-60 metros de mar en el Mediterráneo por las temperaturas, ¿no? Ahí la física del sonido tiene unas peculiaridades muy interesantes. Entonces, dicho esto, los submarinos nuestros que ya están desguazados, que puedo decir la profundidad, eran 300 metros más 300 metros en operaciones, más casi el doble para poder colapsar, ¿no? O sea, es decir, que en caso de combate y si tenías que escapar, probablemente pudieras bajar unos 40-50 metros más tranquilamente, incluso 100 más, ¿no? Porque hay que escapar, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que cuando bajabas a la cota de máxima de diseño, que eran 300 en mi caso, en el mío, había que anotarlo especialmente en un cuaderno que llevaban tanto la ingeniería que nos mantenía el submarino como la propia Armada, porque sabías que el acero del que estás hecho tiene unas variaciones de elasticidad por estrés debido a que lo has metido a profundidades tal. Entonces, digamos, no es que tuvieras limitado el número de veces que bajabas, pero sí que estaba controlado. Esto te indica que estamos hablando de tecnología muy alta, o sea, aceros de 60-80 HLS, en fin. Lo de esta gente, ¿ha sido un viaje temerario?
yo no sé cómo definir temerario. Hombre, a mí me cuesta creer que una persona que se gasta $250.000 en una inversión ha llegado a tener esa cantidad de dinero siendo un temerario, o a lo mejor sí, ¿no? Me imagino que en el briefing que les habrán dado habrán visto la operación completa, como te decía antes, la orden de operaciones de la bajada, y habrán hecho un cálculo de riesgos. Yo lo habría hecho si fuera él. Técnicamente esto ha sido mala suerte desde mi punto de vista. A veces, es que el mar a veces se cobra las vidas. Yo tenía una frase cuando era oficial de submarinos y comandante, cuando hablaba con civiles me decía, es que lo del mar y vosotros tal, y digo, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Pero que cuidado con la gente de la mar que son peculiares porque se enfrentan a la muerte en sus operaciones, tal, ahí al Hades, están todo el día viéndole el agujero. Y yo decía que mi frase era que el mar mata hasta en tiempos de paz. O sea, entonces, cuando juegas con estos riesgos... Claro. Precisamente, hay cosas con las que no se juega, ¿no? Bueno, depende de tu capacidad de riesgo. Desde luego, el hombre es libre para decidir y tiene un mandato, como te decía antes, yo creo en ese mandato de gobernar la tierra, ¿no? De llegar hasta los límites. Yo entiendo a los que se arriesgan. Yo a veces me he arriesgado y te pone. Bueno, no lo sé. En buceo, era en buceo, pero no lo sé. En buceo, y te pone un poco, pero claro. Luego lo piensas después y dices tú, bueno, vale, ya lo he hecho, ya, no lo repito. Claro, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué tiene el Titanic que tanto atrae? Porque decíamos al inicio, ha habido naufragios con más pérdida de vida. Creo, por ejemplo, si me equivoco me corrige, el Wilhelm Gustloff llevó más gente al fondo que el Titanic. Ya te decía antes que los marinos no nos gusta mucho pensar y leer sobre los muertos en el mar porque pues, dicen mañana me voy a tocar a mí. Sí, sé que hay... En el caso del Titanic es que han hecho tanta Hollywood alrededor de él que ha llegado a ser un mito para la gente, ¿no? Es decir, que te vayas en el primer viaje, que te hundas, que habían dicho de aquello, esto no es insumergible, ni Dios lo puede hundir, tal. Forma parte de una leyenda, entonces las leyendas atraen mucho a los humanos, casi entra en el mundo de la mitología, ¿no? Y yo comprendo que haya gente que tenga una capacidad de asumir riesgos superior a lo normal que diga, quiero verlo. O sea, yo lo entiendo perfectamente. Bueno, voy a apelar a su experiencia. ¿Cuántos años estuvo usted al frente de submarinos en España, en la Armada? En el mundo del submarino que tienes que recorrer, estuve 15 años de mi carrera y el mando dura 2 años porque tienes que dejar que otros... El relevo natural, ¿no? Pasas por un filtro que es, te haces primero una especialidad, que te hacen un control de tu capacidad de... El problema más serio que puedes tener si te quieres meter en ese oficio es la claustrofobia. La claustrofobia es incontrolable, la tienes o no la tienes. Nosotros hacíamos a todo el mundo que venía a hacer los cursos de especialidad, tanto de oficiales, suboficiales o cabos, se les hacía una inmersión de 24 horas porque sabíamos por los países OTAN que nos intercambiamos la información que en 24 horas, si no se te desencadena un ataque de claustrofobia, es que no eres claustrofóbico, al menos en ese momento, porque luego el cuerpo humano evoluciona y sobre todo la parte intelectual y psicológica. Entonces, una vez que haces eso, haces la especialidad y empiezas a estar sometido a criterios y escrutinios de funcionamiento. ¿Por qué? Porque es un mundo peculiar en el que la capacidad de distribuir la responsabilidad es fantástica. Es decir, si el comandante del submarino quisiera controlar todo el submarino, se moriría de estrés. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Parece que esto está haciendo ruido. ¿Cómo hacemos nosotros esto? A través de documentos donde se establecen y se van rehaciendo en función de las experiencias nuestras y de la OTAN, en nuestro caso, cómo se gestiona y se navega un submarino. Todo esto tienes unas responsabilidades, entonces te dice órdenes permanentes de operaciones. Tú eres oficial de operaciones, tienes que cumplir de memoria, ¿no? O sea, como una Biblia, ¿no? Sí. Entonces vas pasando los escalones, te van filtrando, digamos, y dice, bueno, este señor ha hecho sus 4 años de oficial, ha hecho una segunda especialidad, ha trabajado bien, su rendimiento es eficiente, le damos el apto para ser segundo de un submarino. Sí. Entonces, una vez que lo haces, cuando te llega el turno, te nombran segundo de un submarino, vuelves a estar bajo escrutinio, el comandante tiene la responsabilidad de decirle a la flotilla de submarinos si eres o no apto para mandarlo. Sí.
con lo cual se establece una relación muy peculiar con Antes II, que se ve muy bien en la caza del Octubre Rojo, Sí, sí. Cómo hablan entre ellos dos de diferente manera que Sí, con el resto. sí, sí, sí. Y si consigues pasar ese tercer filtro, pues en su día te llega y eres comandante del submarino. Y entonces es cuando te asustas, ¿sabes? Entonces porque miras para arriba y no hay nadie más. Y ya no hay a quien recurrir. Estás tú. Claro, claro. Sí. Decía, leía yo un día, atento a esto que me está diciendo ahora, leía yo un día, o lo veía, no, creo que lo veía en un reportaje de YouTube, de un submarinista alemán de la Guerra Mundial que decía, cuando estamos en el mar sumergidos y los británicos nos están lanzando las cargas de profundidad, siento miedo, pero entonces me meto en el bolsillo de la chaqueta del comandante, porque él está totalmente impertérrito, o sea, está tal cual. Y luego entrevistaban al comandante y el comandante decía, yo para mantener la tranquilidad de la tripulación abrí un libro, me puse a leer y cuando me di cuenta, después de 20 minutos, el libro estaba al revés. Sí, eso es muy típico. Entonces, sí. Pero era para mantener... como te decía, como has recorrido de esa manera tan peculiar, no se da en ningún otro barco de las marinas de guerra, tanto españolas como OTAN. Es decir, además es lógico que sea así, puesto que es que te juegas la vida en cuanto haces inmersión, porque por razones técnicas que no vienen al caso, pero hay averías que pueden provocar la pérdida del submarino entre 15 y 20 segundos, por timones, tal, en fin, en función de tu velocidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando has pasado todos estos filtros, el comandante no es que tenga ese don especial de aguantar el miedo, tal, que lo tienes, porque si no ya te hubieras ido antes, ¿no? Del servicio de submarinos. Pero es que además tienes un conocimiento profundo. Yo cuando a veces se lo contaba a compañeros y gente civil y esto, decía, digo, mira, te hacen un mini examen para que te den el acto de comandante, al final te hacen un mini examen de tal, y entonces va contigo una especie de gente que te está mirando y de pronto dice, esa válvula de ahí arriba y tal, y dice, sí, esa es agua glicolada, proa, ese seccionador, tiene inversor en y tenemos una válvula de seguridad justo en el mamparo detrás y tienes que acertar. Entonces, eso quiere, te digo esto porque imagínate el número de válvulas que hay, o sea, es inmenso, ¿no? Al 100% no llegó nadie, o algún sabio que se acercó, pero yo creo que llegué al 80 y algo % y lo consideraban suficiente, ¿no? Quiere decir que hasta los ruidos los tienes integrados en tu cuerpo, o sea, es decir, cualquier ruido que hace el submarino durante su navegación en inmersión, estás a lo mejor en la cama durmiendo, ¿no? Y oyes clac, clac, y dice, me ha abierto la válvula de vacío. Tengo que hablar luego con el suboficial que tenga más cuidado porque se ha producido un sonido al exterior. Claro, pueden detectar que quizás no... Claro. De un golpe de ariete. Y digo yo, en esos 15 años, ¿hubo algún momento en el que usted dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, mi número ha salido? Yo, que fuera consciente de que hasta aquí he llegado, o sea, en el momento en que estaba sucediendo, no. Pero que luego cuando analizamos la cuestión, dije, qué suerte hemos tenido, 2 veces. 2 veces. Sí, 2 veces. Sí, una de las veces se nos quedó trincado la toma de agua del manómetro de inmersión, que es, tú sabes a qué profundidad está, porque hay un tubito que chupa agua del mar y te marca los metros en que estás en profundidad. Pues se atascó, luego supimos por qué, una chorrada, era vida biológica que se había metido por el tubito y bueno, sacamos una norma de seguridad había que limpiarlo y tal. Entonces creíamos que estábamos en 180 metros y yo creo que llegamos a 340 o por ahí. ¿Sí? Y fue porque yo me di la vuelta y vi otro manómetro que sé que estaba marcando de verdad. Y entonces dije, bueno, vamos a poner avante 3 y poco a poco subiendo con poca inclinación. Y claro, me decía, de aquí era oficial. Y mira el comandante y me dice, ¿por qué has dicho con poca inclinación? Y digo, no sé, instintivamente he pensado, si hemos llegado hasta aquí despacito, vamos a subir despacito. Vamos a subir despacio. No vaya a ser que haya alguna dilatación rara y tal. De repente... Y nos temblaban las piernas. Pero ya habíamos salido al agujero, ¿sabes? Dije, bueno. Bueno, lo que sí que es cierto es que todas estas cosas, para la gente que nos oye, que sí que puede ser de interés, tanto España como la OTAN intercambiamos, se llaman cuadernos de banda roja, es decir, cualquier submarino de cualquier nación aliada que tenga un conflicto nos manda unos documentos clasificados NATO secreto porque puede implicar conocimiento para un posible enemigo y tal. Dice, hombre, mira, tienen una fragilidad. El caso es que cualquier incidencia de inmersión
nos la pasamos para que luego sepamos que, por ejemplo, esto, ¿no? Que se había colado tal, el filtro aquel, ¿no? Según el plan de mantenimiento había que cambiarlo cada año, pero entonces a partir de ahora se va a cambiar cada 6 meses porque hemos visto que efectivamente, que puede pasar esto, porque la temperatura del mar estaba más caliente, se metió allí, era una alguita y un caracolillo y taponó y tal. Entonces eso, claro, todo el mundo, bueno, gracias. Y nos mandan ellos los suyos. Yo he leído muchos, o sea, he leído más peligros en esos cuadernos que se llama banda roja porque tiene el vértice izquierdo, para que se sepa que tiene una ancha banda roja para que se meta en el cuaderno Vamos a hablar de otro tema. España está estrenando submarino. ¿Qué salto cualitativo le permitirá esto a la Armada? Bueno, había que evolucionar. Cuando España decidió que no sería potencia nuclear, no solo de misiles o de armas de combate, sino de propulsión, evidentemente tuvimos que evolucionar hacia otras tecnologías. Entonces, la otra tecnología admisible, admisible quiero decir, por coste-eficacia, era la anaeróbica a través de células de energía que consumen, en nuestro caso, células de energía que consumen hidrógeno y oxígeno y te dan energía eléctrica. Pues en este caso el diseño nuestro es para 15 días a 4 nudos sin tener que tomar contacto con la superficie. Sí. 15 días a 4 nudos, vamos siempre muy despacito porque vamos oyendo, ¿sabes? Sí. Si tuviéramos que correr, correríamos, pero no hace falta. Y entonces esa tecnología fue la que se optó por ella, ¿no? Eso implica de inmediato pues, que te metes en un diseño nuevo y ya que estás, pues empiezas a modificar el sistema de armas, sistema de detección, sistema de combate, la tecnología de comunicaciones que ha avanzado una barbaridad. Cuando yo estaba, salías de puerto y dejabas a la familia encargada que te hicieran recortes de prensa para volver, porque de pronto llegas un día, estás todas las cervezas y dices, no, coño, cuando murió no sé quién, tal, y dices, pero no sé qué, y dices, pero ¿cuándo fue tal día? Y dices, ostras, estaba de patrulla. Estaba en el mar. Ahora ya no, ahora ya tiene incluso correo electrónico todos los individuos de la tripulación durante unas ventanitas para hablar con casa, que es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Esas tecnologías se han ido metiendo y entonces te metes en el mercado del submarino convencional, no nuclear, de altas prestaciones, que es lo que hacen aquí. Y sí que digno de mención desde el punto de vista industrial es que el motor de propulsión tiene una cantidad de kilovatios asombrosa para su tamaño. Entonces, eso yo me acuerdo que enseñando una vez a uno de mis submarinos, que estaba de segundo, el Mistral, vinieron un par de amigos y uno era ingeniero industrial. Y cuando le dije la potencia del motor, dijo, no, eso es imposible. Para una potencia de 3.500 kilovatios, tú tienes que tener tantos diámetros de tal, y claro, eso lo sabía. Y digo, ya, claro, pero es que verás, es que yo este motor tengo el rotor refrigerado por agua. Y dice, ¿cómo? Que metes agua en una cosa eléctrica y encima por una cosa que rueda. Y digo, imagínate la tecnología que tiene la junta que hace que sea estanco el eje de giro de ese motor y que encima por ahí esté entrando agua de refrigeración. Claro, al aumentar la refrigeración aumenta la potencia porque no llego a temperaturas de colapso del motor. Todo eso está en ese submarino. O sea que sí. Y luego a los sistemas de detección toda la OTAN va a remolque uno de otros porque la tecnología está llegando casi al tope de la capacidad. De lo que puede llegar, ¿no? Sí. Y para una armada como la española, ¿son pocas unidades de submarinos? Bueno, ahora estamos en un periodo geoestratégico en el que la guerra del mar prácticamente está dominada y controlada por la OTAN, porque, hombre, me refiero en cuanto a grandes escenarios, ¿no? O sea, es decir, tú los submarinos los utilizas para negar el uso del dominio del mar. El arma submarina es no para dominar el mar, sino para negar el uso del mar a una potencia enemiga. No es el caso, ahora no hay ninguna potencia que pretenda dominar el mar, por lo tanto estamos en un periodo geoestratégico de balance en el sentido de que no hay prisa por hacer muchos submarinos, excepto las grandes potencias nucleares que los tienen porque lanzan misiles. Entonces estamos hablando de otra cosa, pero los submarinos de ataque hay una pequeña ventana de oportunidad para poder perder tiempo en diseñar cosas más avanzadas y buscar una calidad-precio interesante. Y luego sí hay naciones que pueden
entrar en nuestro mercado. Sí, estoy pensando en Australia, hay bastantes. Claro, claro. Si nos vamos a una especulación que ojalá nunca se haga realidad, el único enemigo potencial que podría tener España está al sur y dicen que se está rearmando muchísimo. Sin embargo, adolece de marina, tiene muy poquito, por lo que yo sé, vamos, tiene muy poquito. Con lo que España tiene de arma submarina, ¿podría someterla a un bloqueo? No, no es el caso. El escenario estratégico actual no prevé de ninguna manera que haya una confrontación en el mar. Primero, que no me consta como enemigo, a mí personalmente no me consta como enemigo potencial el sur, porque pegarte con los vecinos es de tontos, o sea, ¿entiendes? Sí. O sea que, pero bueno, forma parte del juego político y tal, es muy entretenido para la gente, siempre hay que tener a la gente un poco asustadilla, sí. Sí, Aníbal ante portas, ¿no? Sí, que decían en Roma, ¿no? Pero no es el caso. El escenario marítimo en este caso está dominado por la OTAN, fundamentalmente por Estados Unidos, que es una potencia imbatible en el mar. El escenario geoestratégico del futuro son conflictos en tierra, porque al final tú podrás dominar el mar, pero tienes que ganar la tierra. Si no ganas la tierra, bueno, pues estás en el mar muy bien, muy entretenido, pues yo me hago autárquico, me cierro y ya está, ¿no? Y con el sur no, de ningún caso, vamos, sí, el armamento. Y bueno, sí, se dice mucho, se habla mucho. Pero el enemigo que tiene el enemigo del sur está a su levante, no a su norte. Sí. O sea que, porque ahí sí que hay un cleavage de confrontación estratégica. En fin, ahí yo sí que lo veo más tenso. O sea, si tuviéramos que poner valoración de potencial explosivo en cuanto a una hipotética guerra, digamos que norte-sur le pongo un 2,1, 2,2. Y sin embargo, oeste ahí abajo, le pongo un 7/8. Correcto. Nada, para finalizar y agradeciendo su presencia, leía un día un libro de Pérez Reverte de un dicho que tenían los marinos que decía: a la mujer, al inglés y al viento con tiento. Entiendo que con cosas de estas también, ¿no? Hombre, el mar, ya te digo, mata hasta en tiempo de paz, imagínate, ¿no? O sea que sí, nosotros tenemos otro dicho más divertido, que es que el que no sepa rezar, que vaya por esos mares, que verá que pronto lo aprende sin que se lo enseñe nadie. Claro. Eso es, claro. Y lo aprendes. Y lo aprendes, ¿no? ¡Buah! Si lo aprendes. Claro. Sí. Antes de irnos, citaba usted 2 veces la película del Octubre Rojo. Para su gusto, ¿Das Boot o La caza del Octubre Rojo? Cada una en su área. Sí. Das Boot es la épica de una fuerza submarina que perdió 2/3 de sus miembros y de sus unidades, y aún así seguía yendo al mar a combatir. O sea, ellos lo sabían que habían perdido. Y esa es una épica humana 100%, es decir, es con una tecnología muy elemental, era el valor del hombre contra un hierro, ¿sabes? En el caso del Octubre Rojo, quitando toda la parafernalia hollywoodiense, estamos hablando de alta tecnología confrontada con 2 voluntades. Entonces, claro. Es distinto. Ahí ya el que te mata no es la tecnología, sino la voluntad al contrario. Claro. En el otro lado te mataba el bicho, te mataba el hierro que estaba, vamos, que era, yo no sé cómo tenían valor, perdón, para meterse en aquellas cosas y tirar para adelante, y se tiraban 30 días, 40 días, volvían hechos polvo. Tal cual. Pues Francisco Benavente, capitán de navío, retirado, 15 años de su vida profesional ligado al arma submarina en la Armada Española. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros, que a mí recordar estas cosas siempre me atrae. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Y ahora nos vamos de lo más profundo, en este caso, después de la publicidad, a lo más alto. Una joven obetense, bueno, pues ha ascendido a algunas de las cimas más importantes del mundo, quizás la más conocida, el monte Elbrus, el techo de Europa. No quiere parar ahí y se prepara para más ascensos. En el horizonte, el mitiquísimo Everest. A vuelta de publicidad. Hasta ahora. Bueno, continuamos. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues con una mujer que ha llegado a algunos de los lugares más altos del mundo y los que les falta
por llegar, en ello está, sin duda. Una mujer asturiana, obetense, que decidió ir a vivir muy, pero que muy lejos, bueno, pues a un país exótico, de esos de los cuentos de las mil y una noches, y que después de todo eso, pues dijo, quiero más aún, y ahora quiero tocar lo más alto. Y como decíamos, en ello está, ha coronado ya el Elbrus, la montaña más alta de Europa, y está preparándose para coronar, bueno, pues otras cimas, entre ellas el imponente Everest, el techo del mundo. Hablamos a continuación con Isabel Argüelles. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado que estés con nosotros. Isabel Argüelles, además, es de estas personas que han hecho de su pasión o de su afición su trabajo, ya que está, bueno, pues ahí montando una empresa que se llama Thin Air, aire fino, bueno, pues que trata acerca de lo que vamos a ver a continuación. Después nos explicará más en concreto qué es Thin Air. Pero bueno, ¿cómo nace la afición de la montaña? ¿Cuándo y con quién? Pues yo creo que es algo que viene de familia. Para empezar, siempre he tenido miembros que les ha gustado subir a la montaña, pero especialmente lo he tenido en casa. Mi padre todos los fines de semana, desde que yo era pequeña, yo recuerdo que iba a cazar con sus amigos, iba al monte. Bueno, todos mis tíos tienen una cabaña por ahí, por Campo de Caso, y bueno, yo creo que nunca encontré realmente mi sitio allí, porque al final pues era un mundo muy de hombres, sí. Bueno, no me encontraba. Entonces cuando me mudé después de Dubái, que me fui a Madrid, ahí ya me empezó a entrar un poco las ganas de hacer algo diferente. Empecé a escalar, empecé a buscar grupos de montaña. Al final era algo incómodo porque tenías que salir fuera de la zona de confort, porque yo no tenía amigos que les interesase ese mundo. Claro. Entonces ya fue cuando me fui a Dubái que decidí intentar hacer campo base del Everest. Es un viaje que tenía planeado para 2020, pero por el COVID se tuvo que cancelar. Sí. Cuando me fui a apuntar a esta excursión, la habían retrasado hasta septiembre y no pude ir y me ofrecieron ir a Elbrus. Yo Elbrus realmente no sabía ni que existía, o sea, yo estaba un poco obsesionada con todo este mundo de Everest, de Nepal y todo eso, pero tenía tantas ganas de hacer algo que me lancé. Y en realidad empezó todo desde ahí. Después de muchas dudas, a la vuelta me cambió la perspectiva de todo lo que quería hacer. Claro. Se fue a vivir a Madrid, que bueno, vamos a ver, está aquí al lado y es como estar en casa, pero vive actualmente en Dubái. Sí. ¿Cómo es vivir en Dubái? Bueno, hay muy buena calidad de vida. De hecho, como te contaba antes, yo me fui en 2011, intenté volver a España unos años y no me ajusté. Tuve que volver allí. Al final, yo cuando acabé de estudiar, enseguida me mudé allí y tengo pues una pandilla de amigos que son como mi familia. Mi hermano está allí también. Al final tienes buen tiempo todo el año, gente de todos los países, 80% somos expatriados. No sé, es diferente, es más dinámico, yo lo veo más dinámico. Para gente que a lo mejor nos pueda estar viendo y se lo pregunte, ¿hay restricciones para las mujeres por ser un país árabe? No, ninguna. Sí que es verdad que tienes que respetar ciertas cosas, es un país musulmán, es un poco más tradicional que el nuestro y bueno, tienes que tener ciertas precauciones, no puedes beber alcohol en la calle, bueno, tampoco te supone ningún... Pero por todo lo demás, la verdad que la calidad de vida es excelente. ¿Es un país de las mil y una noches? Sí, totalmente. Está muy occidentalizado al final. ¿Y es como lo vemos a veces cuando van los futbolistas a vivir allí, con esos cochazos por la calle y con todo esto así, o es más normalito? A ver, claro que ves eso y hay muchísimo lujo. Sí que es verdad que es un lujo un poco más asequible, pero mi día a día no es ese. O sea, mi día a día es el de una persona normal pues que va a trabajar. Bueno, sí que es verdad que es un país más nuevo, por lo tanto lo puedes ver más lujoso de alguna manera. Los espacios son mayores, todo está más cuidado, pero aparte de eso no vivimos esa vida de lujo que se muestra. Bueno, vamos a hablar del ascenso al Monte Elbrus. ¿Cuántos días fueron? ¿Cómo fue la subida? Fueron de subida 5 días. Espectacular. Yo la verdad que no sabía muy bien a dónde iba y me sorprendió para bien muchísimo. Iba con un grupo de 10 chicos que no conocía de nada, era la única chica y tuve una experiencia maravillosa. Sí. Así, tal cual, sin conocer de nada y allá se lanzó. Sí, de hecho me apunté a la expedición como 15 días antes de que saliese. Tuve una pequeña reunión pues, con la empresa para conocer un poco la gente que iba. Y para allá que fui. ¿Y para adelante? Para adelante. ¿Decidida? Sí, porque al final la mentalidad era un poco de, bueno, es algo que tengo muchas ganas de hacer, quiero arrancar con esto hasta donde llegue.
Si veo que no puedo, peor de los casos me doy la vuelta. Eso quería preguntarle. ¿En algún momento piensa la montaña me va a vencer y no voy a poder llegar hasta arriba? Pues mira, yo creo que al final la ignorancia me ayuda un poco allí, porque cuanto más sabes o más experiencia tienes, más ves los riesgos. Y yo al final, como iba un poco, bueno, pues de lo que ves en YouTube, de lo que te cuentan aquí y allá, que al final no se asemeja nada a la realidad, no pasé miedo. Sí que es verdad que me dio un poco de respeto a la bajada, porque para la subida, bueno, tienes cuerdas fijas, vas con crampones y es el muro, ¿sabes? Tiras para arriba, pero cuando vas para abajo ya ves las caídas, confían los crampones. Claro, yo decía, yo si me caigo, aquí la autodetención que practiqué el día anterior, media hora, no creo que me salga automáticamente. Claro. Pero no, la verdad es que no pasé mucho miedo. Pasé miedo más adelante, pero en el Elbrus realmente no. ¿Cuándo pasó miedo? Pasé miedo, este año estuve en Pakistán intentando un 7000, que bueno, no se pudo completar, y ahí sí pasé miedo, pero pues por temas de... Pues quizás Pakistán no está tan desarrollado como Nepal en temas de montaña, entonces me sentí muy insegura, no tenía grupo, no sé, era más alto, las condiciones eran peores. Claro. Difícil. Bueno, es un deporte, me decía, intentó o consiguió el ascenso con 10 hombres. ¿Es un deporte mal considerado solo para hombres a día de hoy? Bueno, yo creo que en el nivel en el que estoy, yo la experiencia que he tenido ha sido muy buena y no he notado ninguna diferencia. Así que, por ejemplo, me acuerdo del primer día que empezamos a hacer un trekking de aclimatación, iba todo con hombres y el guía iba muy, muy rápido. Y al final era yo la que tenía en la mente de, tú no te quedas atrás. Claro. Yo iba muerta corriendo detrás de ellos, pero yo no me quedaba atrás porque decía, soy la chica y se espera que yo vaya la última. Pero realmente por parte de ellos nunca tuve eso. Sí que es verdad que a nivel profesional sí que veo que parece que cuesta más encontrar sponsors y este tipo de cosas, pero bueno, yo no he tenido ese problema por el momento. Claro. ¿Y qué le dijeron en casa cuando dijo, me voy con 10 chicos a ascender el Elbrus? Pues es que en casa lo supieron a la vuelta. Ah, vale, bien, ha hecho consumado. Claro, como era una excursión relativamente corta, dije, más o menos lo tapo. Ahora ya pues no puedo hacer lo mismo, pero ya parece que en casa se han mentalizado un poco, que es lo que me gusta y hay que apoyar. Claro. ¿Cuáles son los próximos objetivos? Próximos objetivos. A ver, objetivo final es un 8000. No necesariamente Everest, que sí que tengo muchas ganas, pero el objetivo es un 8000 y entre medias estoy un poco viendo a ver qué puedo hacer. Como te contaba, estoy montando mi empresa ahora, entonces bueno, voy a ver cómo equilibro llevar a gente a ciertas expediciones y a la vez hacer algún pico. Yo creo que lo siguiente pues es un 7000 que no conseguí hacer este año, pero todavía no tengo definido cuál. Pero en cuanto pueda me lanzo a un 8. Claro. Ojalá pronto. Perdón. Hábleme de Cineiro, de la empresa que está montando. Bueno, pues hace un par de años empecé a hacer viajes como coordinadora de equipo con una empresa en Dubái. Fui mucho a Nepal, pasé mucho tiempo en Nepal y vi cómo empecé a conocer gente y se me hizo como sencillo empezar a organizar esas excursiones yo misma. Entonces, bueno, ya llevo un grupo este año y el objetivo es seguir llevando a personas desde aquí, desde Dubái, a Nepal, Pakistán, Kirguistán, pues todos estos países que quizá desde aquí se ven un poco más lejanos y te apetece ir más con una persona que hable español, que haya estado, etc. Entonces estoy intentando hacer eso. A ver qué tal. Bueno, entiendo que para afrontar bueno, pues los retos que presenta la montaña hay que tener una preparación física, eso es indudable, me imagino, pero hay que tener una preparación mental también. Sí, de hecho yo diría que es más la mental que la física, porque la física, por muy entrenado que estés, es la que te va a jugar la mala pasada, porque es una realidad que cuando estás subiendo algo que se te está haciendo muy duro, tu mente te está diciendo quiero volver, quiero volver, quiero volver, da igual lo entrenado que estés, porque al final te falta el aire, hace frío, son muchas incomodidades, claro. Entonces hay que estar muy mentalizado y muy enfocado. Claro. Como en todos los deportes, entiendo que habrá estrellas de este tema, lo desconozco completamente, pero ¿qué referentes nacionales e internacionales tiene? Pues mira, nacionales lo tenemos en casa, me voy a la parte asturiana. Rosa Fernández ha sido una inspiración para mí, sí. Pues desde que la conocí hace un par de años, me ha ayudado, me ha apoyado y por supuesto referente en el mundo de la montaña. Hace un par de semanas me leí el libro de Jorge Goichaga y también me fascinó. Y internacional, Hilary Nelson es una americana que era alpinista y esquiadora. Desafortunadamente tuvo un accidente este año en Manaslu y
falleció. Vale. Pero yo creo que todo empezó un poco con eso, pues viendo los vídeos. También yo creo que es una chica que abrió mucho camino a las mujeres, madre de 2 hijos. Bueno, a mí me inspiró mucho todo lo que hizo. Claro. Hablamos antes del Everest. El Everest es un reto, una utopía, un sueño. ¿Cómo lo consideraríamos? Un poco de todo. Sí. Es algo que está ahí, que tengo claro que tengo que hacer. Sí que es verdad que con todo este tema que está pasando ahora, que está un poco masificado, parece que ya no es tanto mi sueño, pero es lo más alto y sí que lo quiero hacer. Claro. Pero bueno, como te decía, el objetivo ahora está en un 8000, Everest ya se verá. Claro, claro. Es como lo de partido a partido, ¿no? Me Sí, imagino. exacto. Montaña a montaña. Montaña, En montaña. este caso. La veíamos en las fotos, que verdaderamente son preciosas. Bueno, pues conversando, viviendo con nativos de la zona. En estas zonas, ¿la gente qué tal? Muy Por bien. ejemplo. Bueno, todo esto que ves con tanta gente es Pakistán. Sí. Que la gente cada vez que digo que me voy a Pakistán me dice que estoy loca, pero la experiencia que yo tuve la verdad que fue maravillosa. De hecho, iba con otro chico a hacer esta expedición, el chico pues no pudo llegar a campo base por problemas de salud y yo un momento que me vi sola con 30 porteadores, que no hablaban inglés, cruzando un glaciar, casi saltando grietas. Y a mí en todo momento me han tratado muy bien y con mucho cariño, o sea que puedo decir que la experiencia es muy buena. Claro, claro. Bueno, volvemos, si le parece, al tema de Dubái. ¿Qué es lo que más extraña de aquí? ¿El jamón? ¿El jamón? Bueno, a ver, aparte de, por supuesto, la comida asturiana y española, familia y amigos, y los paisajes que tenemos aquí, que cada vez que vengo no dejan de sorprenderme. No sé si es que con el tiempo, con la edad, lo vas apreciando más, pero es una maravilla. ¿Es duro estar tan lejos? A mí no se me hace duro. Al final es una elección que tú tomas y sí que es verdad que cada vez que vuelvo a Dubái lo siento muy en mi casa también, así que a mí no se me hace duro. No se hace duro. Bueno, ¿qué percepción tienen allí de España? Les encanta. ¿Sí? Sí, los españoles, tú ves un grupo de gente de todos lados y cuando dices que eres español, sientes que les gusta. Siempre pregunta Madrid o Barcelona. Bien. Sí, les gusta mucho. Correcto. Bueno, ¿y qué les diría a estas, por ejemplo, chicas que dicen, oye, pues mira, si ella pudo, yo también quiero poder, me gustaría, pero no me atrevo, uy, qué miedo. Pues que al final yo veo que hay mucha como aversión a coger riesgos en la sociedad en la que vivimos y es la única manera de poder aprender algo, ¿no? Y de ver lo que te gusta y de superarte. Entonces, pues nada, que con un poco de determinación, que sean fieles a sí mismas y que prueben, que hay que probar en esta vida. Claro. Solo se es joven Que una vez, adelante. ¿no? Hay Sí. que probar cuando se es joven, ¿no? No vale probar cuando se es ya... Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero cuanto antes mejor, claro que sí. Genial. Pues Isabel Argüelles, gerente de Cineir, toda la suerte del mundo, tanto con Muchísimas Cineir gracias. como con... Bueno, pero las fotos son impresionantes, muchísimas de ellas, unos paisajes tremendos. Sí. Decíos del paisaje de Asturias, bueno, no, el de allí no se queda muy atrás. Entiendo que Nepal, ¿no? Sí, esto es Nepal, sí. Genial, pues Isabel, muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros gracias a esta ti. noche. Bueno, pues nosotros nos vamos ahora muy rápidamente a publicidad y en un momento estamos de vuelta y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de un tema que yo creo que muchos lo sitúan, sobre todo a final de año o a principio de año, en esas prioridades de voy a adelgazar, voy a ir al gimnasio, voy a estudiar no sé qué y voy a dejar de fumar. Bueno, pues quizás muchos lo hayan intentado, algunos lo hayan logrado, otros en ello están y otros, bueno, pues se han rendido, han claudicado y han dicho no puedo, no me arreglo, no me arreglo. Bueno, pues desde la Universidad de Oviedo se pone en marcha una terapia, un método que puede ayudarles a dejar de fumar. Bueno, está basado en un tema que tiene que ver con unas pulseras, pero quien sabe, y mucho de esto es nuestro siguiente invitado, es Ignacio Cuesta, investigador de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y formas parte del grupo de conductas adictivas de la Facultad de Psicología de la Universidad. Habéis puesto en marcha un proyecto de investigación, combina la terapia psicológica, nos lo explicarás ahora, con el uso de pulseras de actividad para dejar el tabaco. Vale. ¿En qué consiste lo que estáis realizando, lo que habéis puesto en marcha?
Bueno, el tratamiento constaría de 6 sesiones en las que efectivamente haríamos una terapia psicológica, además de eso habría una sesión de seguimiento cuando se terminase 6 meses después, pero principalmente son esas 6 sesiones grupales, grupos de 4 o 5 personas, en las que efectivamente combinamos estas terapias psicológicas que en el grupo llevan trabajando mucho tiempo con ellas y que sabemos que funcionan, con esta innovación que es precisamente esa pulsera de actividad que bueno, pues pretende complementar y favorecer ciertos hábitos que sabemos que están relacionados con una mayor tasa de éxito en esas terapias psicológicas. Vamos a ir por partes. En 6 semanas, mes y medio, ¿se puede Sí, dejar de fumar? se puede dejar de fumar. ¿Para siempre? Para siempre. No hay la recaída de es que fui a una boda. Puede ocurrir que existan estas recaídas, pero precisamente para eso tenemos esas sesiones de seguimiento y nosotros ofrecemos, después de terminar el tratamiento, que si alguna persona tiene una dificultad, pueda contactar con nosotros por teléfono, porque efectivamente esa posibilidad de recaída está ahí, pero precisamente trabajamos durante esas 6 sesiones y posteriormente para que eso se minimice. Te quiero preguntar también, 2 partes, terapia psicológica y pulsera de actividad. ¿La terapia psicológica en qué consiste? Bueno, la terapia psicológica consiste en una reducción gradual del tabaco frente a otras terapias en las que se reduce de forma abrupta, o sea, deja de fumar. Aquí lo hacemos de una forma gradual precisamente para limitar o minimizar ese síndrome de abstinencia que puede parecer que puede ser molesto, ¿no? Entonces, ese es uno de los componentes principales y a partir de ahí nosotros con lo que trabajamos son con distintas estrategias para manejar ese malestar y precisamente para sustituir lo que sería el tabaco con otra serie de estrategias que pueden ir desde respiración guiada, el ejercicio, incidimos mucho en hábitos del sueño y todos estos aspectos relacionados con lo que es la regulación emocional. ¿Y qué es la pulsera de actividad y cómo funciona? Bien, pues la pulsera de actividad es una pulsera que también funciona como reloj, que es muy sencilla, que de hecho hay bastante gente que incluso ya la tiene, que se conecta con una app en el móvil y que nos permite ir registrando ciertos hábitos que tienen que ver con la actividad física, como son los pasos, las calorías quemadas, la actividad física moderada, y también otros hábitos como es el sueño, ¿no? Nos permite ver las fases del sueño por las que una persona pasa, el tiempo que ha estado dormida, y también nos da una puntuación pues, de cómo es esa calidad del sueño, que son aspectos que sabemos que están relacionados con el éxito en las terapias. Están ustedes ahora en fase de, llamémoslo así, reclutamiento de voluntarios. Eso es. ¿Qué requisitos deben de tener los voluntarios que quieran presentarse a esta terapia? Bueno, los requisitos deben de ser mayores de 18 años, a partir de ahí cualquier persona es bienvenida, y que fuman menos de 10 cigarrillos al día. Al menos 10 al día. Sí, correcto. eso es. Correcto. No hay que tener nada más. No hay que tener nada Ningún más. requisito más. No hay Bueno, ningún requisito. el tabaquismo, esto ya se ha dicho 1000 veces, pero hay que repetirlo. El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible del mundo. ¿5 millones de personas? Sí, alrededor de 5 ¿Se van millones. para allá por el tabaco? Por el tabaco, sí. Efectivamente, es una de las mayores causas, sigue siendo un problema. Hemos avanzado mucho porque sí que es cierto que durante muchos años se han hecho campañas y se ha concienciado, pero quizás ahora estemos un poco estancados y sigue habiendo gente que necesita esta ayuda, que como decías al principio, pues no lo consiguen dejar solos y la terapia se muestra como una de las principales formas de dejar el tabaco y bueno, es la más eficaz actualmente, la terapia psicológica. Para dejar de fumar, al igual que para dejar de beber, al igual que para dejar de jugar, al igual que para dejar muchas cosas que nos pueden dañar, lo primero y principal es que el tipo quiera. Quiero decir, si vas por obligación, mejor no vayas. Bueno, aquí nosotros reclutamos gente que sea voluntaria. Sí que es cierto que una cosa que ocurre es que la motivación no es algo tan dicotómico, sí, estoy motivado o no estoy motivado, sino que uno suele tener dudas. Entonces, animamos a esas personas a que tengan dudas, porque precisamente una de las cuestiones que también trabajamos en terapia, sobre todo al principio, es la motivación. Porque sí que existen esas dudas y existe ese miedo, ¿no? Pues quizás a pasarlo mal o a fracasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo plantearía como un sí o un no. Obviamente, la persona pues, tiene que estar dispuesta a venir a las sesiones y a hacer lo que comentamos y convencida de que lo quiere dejar. Pero nosotros entendemos y vemos a mucha gente que viene con cierta inseguridad. Pero a pesar de ello, muchos de ellos, cuando siguen nuestras pautas, consiguen tener éxito. O sea que no lo plantearía como algo dicotómico, sino como algo más continuo, ¿no? En el que uno se mueve entre un continuo, de 0 al 100, que a veces se lo preguntamos, y uno a veces empieza en 20 y termina estando en 80. Entonces, lo importante es querer dejarlo, sí, pero bueno, entendemos que también van a aparecer inseguridades y lo trabajaremos. El tema del tabaco, vamos a ver, es tremendamente antiguo. Quizás coincida conmigo. En tiempos de sus abuelos o de los míos, cuando un chaval cumplía los 16 años, llegaban y le decían, toma, para que fumes. Y el chaval fumaba. Bien. Luego hubo un periodo valle, donde la gente parecía que dejaba de fumar. Pero ahora los jóvenes fuman mucho, sobre todo ellas.
Sí que es cierto que ha aumentado, quizás por respecto, como comentabas, hace 50 años el porcentaje Antes de era mujeres. cultural, quiero decir, llegabas a una edad, tenías que Y fumar. muy asociado a los hombres, además. Sí, Sí que es cierto sí. que las mujeres era menos prevalente, pero ahora nos estamos encontrando que está más igualado. Sí. Y sí que, bueno, pues hay incluso ciertas diferencias a nivel cultural en cómo pueden fumar, ¿no? Aparecieron los cigarrillos light, que Sí. parecían que eran menos malos para la salud, pero realmente eran igual, ¿no? Sí que es cierto que ahora creo que existe una cultura en la que sí que está asumido que fumar es malo. Lo que sí que es cierto también es que quizás estamos un poco estancados y que están saliendo pues otras formas de consumir tabaco, como los cigarrillos electrónicos, que de alguna forma blanquean Sí. estas cuestiones. Y que, bueno, pues las personas que nos encontramos, sobre todo en terapia, son personas quizás de mediana edad, no tanto jóvenes. Y por lo tanto, sí que nos gustaría animar a que los jóvenes viniesen, ya que el programa no se haga mayor y no pase más tiempo antes de abordarlo. Claro. Es importante que uno deje de fumar, ¿no? Es una inversión para la salud para toda la vida. Ajá. Y en lo económico. En lo económico, desde luego, eso es otra de las razones que siempre comentamos en las primeras sesiones, cuando hablamos precisamente de estas cuestiones motivacionales, que uno cuando echa la vista atrás o planea el futuro tal y como están las cosas, económicamente se nota muchísimo. Una persona que al final esté gastándose pues, 5 euros todos los días en esa cajetilla de tabaco que fuma, Sí. pues puede destinar esos recursos económicos a otras cosas. Y tal y como está ahora el panorama económico, pues desde luego es una ayuda sin duda. Tal que cual. les animamos. Otra razón más. Tal cual. Dicen ustedes que una de las causas asociadas al tabaquismo es el sedentarismo. Explíqueme esto. Sí, las personas que fuman normalmente desarrollan menos actividad física y menos ejercicio físico en su día a día, ¿no? Lo cual pues, hace que tengan mayores riesgos asociados a ambos hábitos. Por un lado al tabaquismo y por otro lado al sedentarismo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el riesgo de tener enfermedades tipo cardíacas o de la circulación, problemas de este tipo, pues es mayor, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos concienciados y pretendemos que estas personas pues, se animen, hagan más actividad física, y eso tiene dos partes buenas. Primero, es un fin en sí mismo, pero es que además sabemos que eso les ayuda también en el proceso de dejar de fumar para controlar todas esas cuestiones relativas a los impulsos que pueden aparecer y también a cuestiones de regulación emocional, al estrés de la vida diaria que todos tenemos y que preocupa a la gente. Circulan, usted seguro que lo ha escuchado, muchas frases, argumentaciones. Yo no sé si son leyenda urbana o no, voy a preguntarle. ¿Dejar de fumar engorda? Puede llegar a engordar, y sí que es cierto que hay estudios que dicen que entre 2 o 3 kilos se cogen, pero nosotros tenemos experiencia en el grupo con este tipo de problemáticas y se han abordado en otros proyectos, y en este proyecto se recogen estos conocimientos que tenemos, y precisamente una de las funciones de la pulsera de actividad y el ejercicio es reducir esa ganancia de peso. ¿Se puede dejar de fumar sin ganar peso? Se puede hacer perfectamente. Hay que hacer por ello, ¿no? Y precisamente una de las principales cuestiones es el ejercicio físico, y también tocamos ciertas cuestiones relativas a la alimentación, ¿no? Porque sí que durante el proceso de dejar de fumar pueden parecer más hambre, porque el tabaco es un estimulante y hace que el metabolismo vaya más rápido, y cuando se deja de fumar empieza a aparecer hambre, empieza a aparecer la comida como sustitutivo, las cosas se saborean más, el olfato vuelve, todo eso se aborda. Entonces, si hay una persona especialmente preocupada por ganar peso, le recomendamos que venga, porque no es solo dejar de fumar, también va a ser tratar este tipo de cuestiones. Otra argumentación dice, está insoportable porque está dejando de fumar. ¿Afecta? ¿Está insoportable? Sí. Bueno, sí que es cierto que el síndrome de abstinencia, una de las cuestiones en las que está presente es esta irritabilidad. Pero precisamente por eso nosotros trabajamos con la reducción gradual, para minimizar estas cuestiones. Y esto es algo que termina desapareciendo relativamente pronto. Después de fumar, 1 semana, 2 semanas, ya uno se encuentra mucho mejor. Sí que es cierto que esas ansias o esos impulsos por fumar pueden tardar un poco más en desaparecer, pero de todas formas son cuestiones que vamos a abordar en la terapia y que como sabemos que están ahí, pues efectivamente iremos dando consejos y las personas que acudan pueden contarnos sus preocupaciones y cómo abordarlas. Sabemos que eso ocurre. La industria tabaquera es tremendamente importante, mueve miles de millones de euros. Se le han cortado las alas, por ejemplo, antes la publicidad. Pues veíamos publicidad diariamente en la televisión, veíamos hasta competiciones deportivas que patrocinaba una marca de tabaco. Las películas clásicas, pues los galanes de Hollywood de toda la vida, Humphrey Bogart, es difícil imaginárselo sin un cigarro en la mano. Todo esto se ha echado para atrás. Ahora solamente fuma el malo en las películas, ¿no? El héroe no fuma. Pero hay una pregunta que mucha gente se hace. Si tan malo es, ¿por qué no se prohíbe?
Bueno, eso es una cuestión polémica, desde luego, porque implica política pues, a un nivel quizás superior, ¿no? Sí que es cierto que hay países en los que están proponiendo la prohibición o que están posponiendo la venta legal de tabaco a una edad de 21 años y progresivamente subiendo, como Nueva Zelanda. Hoy en día veo lejos esto, porque como decías al principio, la industria tabacalera tiene mucho poder, sigue teniendo mucho poder, y la publicidad quizás está llegando por otros sitios. Ahora llegan por redes sociales, con influencers, con cigarrillos electrónicos, y sigue estando presente en nuestras vidas el tabaco. Sigue habiendo bastante gente que fuma, sigue habiendo estancos, y prohibirlo quizás es a corto plazo un objetivo que es difícil, pero una sociedad sin humo quizás sea factible pues, dentro de unos años. ¿Qué hay que hacer? Empezar con políticas de forma progresiva. Quizás sea hora de darle una vuelta de tuerca a las políticas que se están haciendo. Por ejemplo, con prohibiciones de fumar en las playas, como se está haciendo ahora, o las terrazas, que todavía no se ha implementado. Se hablaba que se iba a implementar, pero no se ha hecho. Pandemia, ¿no? Se habló, se dejó ahí, sí, pero que si no, que sí, que... siempre se va posponiendo y quizás, bueno, pues de forma progresiva pues habría que ir tomando medidas. También preventivas para proponer otras alternativas a la gente que quiera dejar de fumar, o otras formas de regularse emocionalmente y de sobrellevar la vida, que también es una cuestión social relevante. El cigarrillo electrónico, el vapeo, es como, creo que dijo, el blanqueamiento del tabaco. Sí, al final la industria busca formas de que si el tabaco tradicional está teniendo pues, una reputación negativa, vamos a intentar pues, sacar tabaco pues, de otras maneras y vender el mismo producto, que en muchos casos contiene nicotina y que muchas veces está dirigiéndose a niños. Como comentabas antes, ¿no? que cuando te hacías mayor antes te daban el tabaco, ahora se está viendo que el vapers con decoración de películas infantiles que están destinados a gente, pues, chicos de 10, 11 años. ¿no? Entonces el tabaco está entrando por ahí y bueno, yo creo que eso es algo preocupante, al margen del tabaco tradicional, que sigue siendo preocupante. Volvamos al tema que nos ocupaba, al de la terapia en sí. Si una persona comienza el tratamiento y un día recae, ¿qué pasa? Bueno, nosotros estamos ahí. Si es durante el tratamiento, esa persona debe de seguir acudiendo a sesiones y de hecho siempre le ofrecemos que si en un momento determinado pues, le ocurre esto, nos llame por teléfono y se abordará. Nosotros vamos dando unas pautas, como le decía, de reducción, pero siempre cabe la posibilidad de que esas pautas no se puedan cumplir, pero nosotros al final no matamos a nadie en la terapia, ¿no? Siempre tratamos de apoyar y aunque nosotros ponemos unos objetivos, pues siempre habrá que abordar y ver por qué se ha producido esa recaída, ¿no? Yo creo que una de las claves de la terapia, al margen de que nosotros vayamos dando unas pautas, es entender cómo funciona el hábito de fumar. Y a partir de entender cómo es ese hábito, que sigue casi siempre unos patrones, nosotros trabajamos. Pues a veces puede ser un tropezón, puede ser un paso atrás para dar dos hacia adelante y terminar de entender por qué se ha ocurrido. Por tanto, dice usted, Ignacio, el tabaco viene asociado a unos usos, unas costumbres, a un horario, no lo sé. Si se rompe ese horario, ¿se rompe el tabaco? Se va rompiendo, de hecho es lo que hacemos en terapia. Procuramos ir rompiendo ese hábito, señalar cómo es ese hábito y a partir de ahí ir rompiéndolo, ¿no? Pues poniendo cigarrillos, fumando menos, fumando en otras situaciones, una serie de estrategias que son con las que precisamente vamos abordando. Es un hábito al final, el tabaquismo tiene un patrón normalmente muy, muy estereotipado en todas las personas con las que trabajamos y bueno, eso así funciona la terapia, sí. ¿A los fumadores se les está encerrando en un gueto? Quiero decir, hace años que no voy a Barajas, cierto es, pero la última vez que fui a Barajas había unos cubículos donde 10, 12, 15 personas estaban allí con su cigarro y tal. Dices, los pobres también. Se está tratando de aislar el tabaco más que a los fumadores, ¿no? Por eso entiendo y te comentaba antes, prohibir es algo muy radical ahora mismo con la situación que tenemos, porque hay que ofrecer alternativas y precisamente creo una de las alternativas son las terapias, ¿no? Sí que es cierto que se trata de acorralar el tabaco porque sabemos que es malo para la salud, sabemos que ir acorralando hace que cada vez haya menos gente que se inicie en el tabaco y anima a personas que están fumando a decir, pues debería dejarlo. Y mucha gente nos lo comenta. Es que antes no pasaba nada, pero es que ahora cada vez tengo más dificultades para fumar. Y entonces cuando se dan cuenta de que ese hábito es algo fundamental en su vida y además, pues como no es sano, anima también a las personas a dejar de fumar. Entonces creo que hay que hacer una transición y las políticas deben de ir progresivamente, pero bueno, yo creo que el tabaco más que a los fumadores hay que ir aislando cada vez más, ¿no? ¿Esto en España difiere mucho al resto de países de nuestro entorno? Sí que es cierto que en España las políticas quizás son un poco más laxas. Por ejemplo, el tabaco no es muy caro.
otros sitios en Inglaterra que cuesta casi el doble, en Francia cuesta más. También cobran más. Cobran más, pero aún así no llega a compensar. No llega a compensar, cuesta el doble o más del doble. Entonces sí que es cierto que el tabaco aquí es muy accesible y barato. Y se sabe que hay una relación entre lo que cuesta el tabaco y lo que la gente fuma. Si el tabaco cuesta más, la gente fuma menos. Y sobre todo también se inician menos, que es muy importante ir trabajando desde abajo. Al final los jóvenes ven el tabaco como algo accesible y hay que tratar de limitar esa accesibilidad. Sabemos que es algo importante a nivel de políticas. Entonces, concluimos. ¿Dejar de fumar es posible? Es posible, sin duda. Y creo que una terapia psicológica que podemos ofrecer va a ser más sencillo o la tasa de eficacia va a ser aún mayor. Y si hay una recaída, insistir en eso, ¿no? Insistimos, no lo demos por perdido. No está por perdido y eso es algo que trabajaremos en las terapias. Por lo tanto, si a alguien le preocupa o incluso lo ha intentado varias veces, ha estado un tiempo sin fumar. Es que hay tantos métodos como semáforos, quizás, ¿no? Desde parches, chicles, no sé qué, acupuntura. Serían innumerables. Entonces habrá quien diga, ¿y por qué este me va a funcionar? Bueno, este está avalado por la ciencia. Hay otros métodos que no están tan avalados. Sí que es cierto que, por ejemplo, los fármacos se han probado a nivel científico, pero los fármacos, aparte de tener efectos secundarios, sabemos que tienen una eficacia menor. Y que además, sobre todo, ayudan con una parte que es la dependencia física, ¿no? Esa citroabstinencia que puede parecer, podemos ir reduciendo poco a poco, como hacemos nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que hay una parte que es psicológica, de ese hábito, de ese tengo que echar la mano a algo, de ese necesito algo para quitarme el estrés o quitarme la ansiedad. Y esas cuestiones un fármaco no las da. Por lo tanto, esto aporta algo diferente que hace que esa eficacia sea mayor y que la gente, pues cuando acude a terapia, sí que dice que incluso algunos que han probado los fármacos antes dicen, claro, es que esto es distinto. O sea, aquí nos ayudas con esas cuestiones y eso ayuda. Claro. El otro día hablaba con una persona, vaya por delante, que es fumadora, y me decía, fui al médico con tremendo dolor de oído, y lo primero que me preguntó fue si fumaba. Si le llego a decir que no, al tío le hago el día, o sea, le machaco, porque claro, me duele el oído, ¿usted fuma? Sí, bueno, tiene que dejar de fumar. Si le llego a decir que no, quiero decir, el tabaco es malo, en eso creo que coincidimos todos, pero ¿está siendo el contenedor donde se echan demasiadas causas? Es causa de muchos problemas y agravante. Entonces, cualquier oportunidad se va a aprovechar para intentar convencer a la gente de que deje de fumar, porque va a agravar. Y está detrás de muchos problemas que quizás el mayor o el más popular es el cáncer, ¿no? Todo el mundo piensa, tabaco, cáncer, ¿vale? Esa asociación la tenemos muy clara. Pero sí que es cierto que otras cuestiones respiratorias, infartos, ictus, también está detrás. Y cuestiones a veces que tienen que ver con tener esa tos continua, una especie de catarro, dolores en los oídos, es que también muchas veces tienen que ver, porque al final el sistema respiratorio está continuamente irritado. Claro. Entonces, una de las cosas que les ocurre a los fumadores es que muchas veces ni siquiera identifican, pues por ejemplo, que no tienen olor o que huelen menos. Y cuando vienen a terapia y empiezan a reducir, nos lo dicen. Descubren un mundo, ¿no? Descubren un mundo y descubren que están mejor y unos meses después es que los beneficios, muchas veces es que el beneficio a largo plazo, no tener cáncer. No, pero es que los beneficios aparecen mucho antes. Claro. Aparecen mucho antes. ¿Y el fumador pasivo? Que no hemos hablado de él. ¿El fumador pasivo existe? Existe. Al final el riesgo que tiene una persona que esté expuesta continuamente al tabaco es mayor para tener cáncer, para tener estas enfermedades que comentaba antes. No es tanto como ser un fumador activo, lógicamente, pero precisamente es una de las razones por la que decías que a veces, bueno, los fumadores parece que están como en guetos, ahí en zonas de fumadores. Es porque no solo es una cuestión de la propia persona, sino de la que les rodea. Y muchas veces hay personas que nos llegan a terapia y nos dicen, es que yo no estoy muy convencido, no estoy muy seguro de poder dejarlo, pero es que quiero dejarlo por mis hijos. Claro. Quiero dejarlo porque quiero ver a mis nietos. Y bueno, es una de las motivaciones, sin duda, que tienen las personas. No solo una persona en sí misma pueda sentir, sino lo que sienten también las personas alrededor, ¿no? Y vienen empujadas por su entorno. Claro. Bueno, pues Ignacio Cuesta, investigador de la Universidad de Oviedo, miembro del Grupo de Conductas Adictivas de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y, bueno, pues aclararnos que se puede dejar. Se puede dejar. Se puede dejar, si se quiere. Sí, se quiere. En este caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos así al final de la entrevista y también del espacio de hoy. Ignacio, una cosa, esto que decían, perdón, acabo de hacerle la faena a mi compañera. Esto que dicen, si no tienes fuerza de voluntad, nada de nada, ¿hay que tener una fuerza de voluntad de un elefante, del tamaño de un elefante? Hay que tener la fuerza de voluntad para acudir a terapia y a partir de ahí la trabajamos. Efectivamente, y ponerse ahí en manos. Bueno, pues ya lo saben.
Fuerza de voluntad para acudir, fuerza de voluntad para intentarlo, en este caso. Nosotros volvemos el próximo día. ¿Qué tenemos programa? Obviamente, qué gran verdad, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.